¿Cómo le va, gente? Nueva emisión de Conversaciones en la Nube. Y en este caso aprovechamos la deferencia de un diputado nacional que está en su paso por Catamarca. Y lo saludamos ahí, a Fernando Sánchez. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás? Un gusto, un gusto. Igualmente. Y bueno, primero sorprendido por tu juventud. Está bárbaro. Parece que hay una renovación que también tiene que ver con la edad en la política, ¿no? Bueno, Ojalá. Está muy bien que gente joven se acerque y se comprometa con la política. Yo no sé si soy tan joven, tengo 42 años. Ajá, bien. Soy Bueno, una generación medio intermedia. Te ya. conservas bien, entonces. Sí, pero digo, sí, está muy bien que haya compromiso de la juventud con la política, pero a su vez también hay que saber que los valores y los principios no tienen edad. Entonces, en ese sentido, uno tiene que valorar la conducta, la buena conducta, los valores y los principios en la política a cualquier edad. Sí, lo que pasa es que cuando uno ve, digamos, en muchos casos, ¿no? Las generaciones son odiosas, cómo se llega a veces a ser parte de la política, cuando ves la actitud, incluso en las mismas universidades, que los grupos partidarios tienen manejos que ya son de viejos y no de jóvenes. Entonces, como decís, bueno, caramba, hay muchas cosas que cambiar y que tienen que ver con estos valores, pero que están enraizados ya en nuestros jóvenes también. O sea, las malas prácticas políticas tampoco tienen distinción de edad. No, por eso lo decía, ¿no? Siempre algo nuevo es una oportunidad. Siempre es mucho más fácil cambiar lo que ya viene desde hace años. En este sentido de las personas haciendo política. Entonces, uno le puede pedir o sea, vos podés esperar como nueva oportunidad que alguien nuevo empiece haciendo las cosas bien. Ahora, no es tan difícil tampoco ver a alguien joven perdiéndose en el camino de las viejas prácticas. Y eso es lo que yo creo que hay que evitar. De hecho, el otro día conversando en un programa de televisión con una colega diputada mía del Frente para la Victoria, yo le decía, la verdad que a mí las diferencias de las ideas no me asustan para nada. Esa es la democracia. La diferencia de ideas hace a la pluralidad de ideas, hace el debate, después encontraremos o no la síntesis. Ahora, yo le decía, ¿por qué vos tenés que andar dando explicaciones por algo que no hiciste? Tomemos un caso de corrupción. Yo le decía, ¿por qué vos tenés que andar justificando a un colega tuyo que se robó algo en el ejercicio de la función pública si vos no lo hiciste? Yo no lo pienso hacer, nunca lo hice, con lo propio ni con lo ajeno. Entonces digo, no hay nueva y vieja política, sino que hay buena y mala política, como en todos los aspectos de la vida, pero en la política se da eso. Entonces, yo creo que hay que apostar a que la juventud hoy se mantenga en el paso del tiempo, haciendo política, comprometiéndose en la política, pasando por lo difícil que es la política, que es metiéndose en el barro sin terminar embarrado. Pero creo que es bueno apostar a la juventud y es bueno apostar a las renovaciones. Te he escuchado y he estado leyendo un poco tu actividad, digamos, ir en contra de la corrupción parece ser el métier más importante, entre otros, que llevas adelante. Y también pensaba, tuviste una discusión con Conti, bueno, varios momentos cúlmines, pero y pensaba, y justamente vinculado a esta charla, ¿no? Hablamos de la corrupción, de los que hacen política y la generalización, son corruptos o no, de la buena y mala política, pero tampoco nos podemos ser ajenos de un país, digamos, a ninguno de los políticos corruptos los trajo a un plato volador y los dejó acá. Somos parte de una comunidad que tenemos algunas enfermedades que curar. Sí, y son enfermedades bastante raras, porque si vos me preguntás a mí, el 99% de los argentinos nos levantamos y nos vamos a trabajar, y vivimos de lo que trabajamos. Entonces, es muy raro cómo un país de esfuerzo y de trabajo termina muchas veces eligiendo a una persona que sabe que los va a robar. Ese es el tema. Vuelvo a decir, las diferencias de ideas es bueno, es lo importante. Ahora, yo nunca votaría a alguien que sé que me va a robar. Nunca. Y creo que ese es el cambio que tiene que provocar la Argentina, yo soy una persona de trabajo. Claro. Cualquier ciudadano, pensá vos, yo soy una persona de trabajo, me levanto a las 6 de la mañana, me voy todo el día a laburar, vivo de mi trabajo, yo no puedo pretender que alguien cuide lo mío desde el Estado si sé que va a robar. Entonces, ahí es donde tenemos que cortar la cosa. Pero nos detenemos ante las pequeñas corrupciones como sociedad. Muchas veces no, pero la política también tiene que estar para... Digo, los que hacemos política tenemos que estar para dos cosas. Primero, no dejar pasar la corrupción, ni la pequeña, ni la mediana, ni la grande. Ni la ajena, ni la propia. La propia digo en el sentido de nuestros propios partidos, en nuestros propios gobiernos. Porque vamos a ser sinceros, la corrupción no es
patrimonio exclusivo de un solo partido, de un No, solo gobierno. Entonces, ni siquiera de este país. Ni siquiera de este país. Ahora, es cierto también que la tolerancia a la corrupción sí varía de país en país, Sí. de partido en partido, de gobierno en gobierno. No todos somos iguales. Y la segunda cosa es, desde la política tenemos que demostrar que se puede hacer política sin terminar en el vicio de la corrupción. Yo vivo de mi trabajo, que es la política. A mí los ciudadanos a través del Estado me pagan un sueldo para que yo haga mi trabajo bien. Y yo vivo de eso y soy bien pago. Sí. Entonces no necesito tener más de lo que el Estado me paga. Yo soy diputado nacional por 4 años. Yo no me puedo ir con lo que gano con 2 departamentos en el bolsillo. No puedo. Es decir, porque No, yo no, tengo no que... dan los números. No No dan te los cierran números. los números. Entonces es necesario mirar la evolución patrimonial, es necesario mirar a qué se dedicaban antes, a qué se dedican ahora. Es necesario mirar y es necesario que la sociedad los condene. Y es necesario que la justicia los condene. Porque Bueno, yo desde la política sí. puedo marcar, seguir, investigar, señalar. Ustedes desde el periodismo pueden hacer lo mismo. Pero necesitamos que un juez diga, señor, usted, señora, usted, fueron culpables de enriquecimiento ilícito, no son dignos de tener esa plata ni de disfrutarla, devuélvanla y vayan presos. Pero ahora el tema, y bueno, y vuelvo a lo que he indagado un poco de tu trayectoria, el tema de debido, que está ahí en el Congreso, los debates. Y yo reflexionaba, como reflexiona mucha gente, pero siempre llegamos tarde, o sea, llegamos cuando la plata ya no está, cuando el dinero ya no va a aparecer, cuando ya se lo han gastado. Es que Entonces los tribunales de cuenta, ¿cómo es hacemos? muy bueno eso, porque en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es salir de esta cultura de primero roban pero hacen, porque al final no terminan ni haciendo y robando. Y además es una justificación de una degradación moral muy grande. Después terminamos no cumpliendo ninguna regla, pero tenés mucha razón vos. Cuando las instituciones tienen carácter y hacen su trabajo, en realidad lo que se hace es evitar el robo. Sería lo lógico. Es evitar el robo. La transparencia en el ejercicio de la función pública, del manejo de los recursos de los argentinos, en la provincia de los catamarqueños, hace que en realidad todos nosotros, a quien le toque gestionar y a quien le toque controlar, lo hagamos bien. Yo hoy decía, la Argentina tiene un atraso de infraestructura enorme. Y ahora va a venir un plan de obra pública gigantesco y necesario. Pero nosotros tenemos que discutir las lógicas de cómo se va a hacer. Porque no podemos hacerlo de vuelta como se hacía antes, debido. Sí. Te dicen la cantidad de cosas que hacen, pero al final las cosas no están por la mitad o costaron el doble. Y se llevaron la otra parte. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para que no pase ahora? Mira, se va a discutir la ley de obra pública. Y es muy importante. Y es muy importante que toda la sociedad esté involucrada en eso. Se va a discutir la ley de obra pública. Yo tengo proyectos, por ejemplo, para evitar de que haya adelantos financieros a las grandes obras públicas. Porque todos sabemos que con el adelanto financiero, que es el aporte que hace el Estado a las empresas para que puedan arrancar con la obra pública, yo creo que no tiene que haber adelanto financiero o minimizado un porcentaje muy bajo, porque todos sabemos que de ahí viene el pago de la coima. Se dibujan los estudios de prefactibilidad, se dibujan los estudios de consultoría. Aparte muy loco, porque en las licitaciones generalmente se pide empresas con antecedentes. Exactamente, y con fondos, y con sustento y con recursos financiero, económicos, sí. Exactamente, ¿no? Entonces yo creo que hay que poner ciertos límites que se estuvieron exagerando en los últimos tiempos, solo a los fines de poder pagar el retorno. Y se les exigía a todos, por eso también hay que investigar no solo a los funcionarios públicos, sino también a las empresas constructoras. Porque para bailar tango hace falta dos, lo dije hoy a un colega tuyo. Entonces, es bueno que se dé la discusión en el Congreso Nacional de la nueva ley de obra pública, es bueno que cada uno de nosotros pongamos ideas para que yo establecí en un proyecto la Oficina Nacional de Monitoreo de Obra Pública, porque el Estado tiene que pagar por lo hecho. Uno no puede pagar por lo no hecho. ¿Se acuerdan de Sueños Compartidos? Sí. Joclén, Derebe de Bonafini. Sí. Se pagaban obras que no estaban hechas y se pagaban certificados que no existían. Entonces, tiene que haber un monitoreo, tiene que haber tiempo y forma. Si uno dice en 6 meses se termina la etapa, se termina la etapa. Y plata hay para pagar. ¿En manos de quién? ¿A quién lo dejás como contralor de esto? A un organismo que tiene que ser plural, que no tiene que ser solo estatal, tiene que estar involucrada la sociedad civil. La sociedad civil no solo tiene que estar facultada para mirar y revisar y controlar no solo la licitación, sino la evolución de la obra y la finalización de obra, sino que además tiene que estar presente en el control de las etapas. Porque si no, después nos olvidamos, nos quedamos con el anuncio de la licitación y después vieron que en las provincias, sobre todo yo soy de la provincia del Chaco.
es muy común ver los esqueletos de las construcciones, ahí iba a hacer tal cosa. Sí, con el cartel. Y pasan 20 años y no quedó ni el cartel. Está fundiéndose el esqueleto de hormigón. Entonces casi que nos acostumbramos con desganados ya a reclamar. No, esas cosas no tienen que pasar. Si se promete una obra, uno tiene que ser posible el control de cada una de las etapas, todas. ¿Es el gran problema de la República? La corrupción me refiero, ¿no? Yo creo que es un gran problema. Pero ahora ya no hablemos solo de obra pública. La corrupción te afecta la manera en la que las fuerzas de seguridad, por ejemplo, protegen o desprotegen a los ciudadanos. La corrupción te afecta en la manera en la que los organismos de control dejan acceder, garantizan o no derechos a los ciudadanos. Pensemos en salud. Si hay corrupción en el sistema de salud, unos acceden al derecho a la salud, otros no acceden al derecho a la salud. Pensemos en la administración de justicia. La Argentina vive, yo siempre lo digo, en el estado generalizado de falta de justicia. Eso se llama impunidad. Si nosotros tuviéramos justicia, tendríamos la mitad de los problemas resueltos. Porque los culpables de la corrupción irían presos, los culpables de los homicidios irían presos. Ahora, la justicia aduce que no tiene herramientas. Sí, tiene herramientas. Tiene herramientas. Hoy veo, a mí mi primer percepción después del cambio de gobierno, con todo lo que surgió, todo el tema de corrupción, todo lo que ha salido a la luz, es decir, ¿qué estábamos haciendo estos años? Entonces la justicia como que se acomoda al solcito. Es que eso no puede pasar. Por eso, pero esa sensación a un tipo común es la que le queda. Sin duda. Pero el tipo común tiene que ayudarnos a los tipos comunes como nosotros, que estamos en una institución, a exigirle a la justicia, jueces y fiscales, sobre todo de todas las instancias, que tienen que hacer su trabajo, si no se tienen que ir, tienen que ser echados por los mecanismos que están establecidos. Yo el otro día decía, el Ejecutivo cambió porque lo decidió la gente, ¿sí? En esta elección cambió de signo político, hay una oportunidad de hacer las cosas distintas y yo creo que se van a hacer distintas. Las cámaras del Congreso cambian cada 2 años porque hay elecciones, se valora, la gente lo mira en todo el país. El judicial, ¿cambiaron los jueces y los fiscales o siguen siendo los mismos que antes? Vos los decías. ¿Y por qué ahora hay allanamiento, prisiones preventivas, prohibiciones de salida del país, embargo? Y antes no. Si eran los mismos casos, con las mismas pruebas, con los mismos jueces, con los mismos fiscales. ¿Qué falló ahí? Los jueces y los fiscales, que eran cómplices de la corrupción, por tanto son corruptos también. Por eso hay que exigirles a esos tipos. Yo a un tipo como Yarvíde no le hubiese aceptado la renuncia. Si vos le preguntás a cualquier ciudadano, casi te diría en cualquier parte del país, ¿qué juez conoce? El presidente de la Corte no saben ni quién es. Ahora, si vos le preguntás quién era Yarvíde, te saben decir. ¿Y qué te saben decir? Que era el ícono del desastre de la administración de justicia. ¿Vos lo querías en juicio político? Yo lo quiero en juicio político. Y quiero en juicio político a los demás jueces corruptos como Yarvíde. Yo no los quiero gozando de una jubilación de juez de la nación, no los quiero. Yo quiero que cada uno de ellos pague por lo que hizo. Vos decías, todo el tema monitoreo de la obra pública, sería una forma distinta de pensar, porque incluso no el Estado, los gobiernos o los partidos que han tenido a cargo el Estado, se han hecho los sonsos con aplicar leyes que los autolimiten en el manejo del dinero público. Así es. ¿Vos pensás que ahora hay la condición política necesaria para que esto se pueda lograr? Yo creo que tenemos una enorme oportunidad, porque en Cambiemos le dijimos a la sociedad cuando fuimos a la elección que lo íbamos a hacer de manera distinta, que lo íbamos a hacer bien, que lo íbamos a hacer de manera transparente. Entonces, ese compromiso está hecho con la sociedad. Ahora hay que todos los días demostrar que lo cumplimos. Desde el 10 de diciembre hasta el 9 de diciembre del 2019 que termina el mandato de oficialismo de Cambiemos. Habrá tiempo y la sociedad decidirá si tenemos una segunda oportunidad. Pero uno no puede pensar en un segundo mandato sin antes cumplir la promesa del primero. Y estoy hablando del Ejecutivo y estoy hablando del Legislativo. Nosotros tenemos que poner lo nuestro también. Yo soy diputado de la Nación entera. Tengo que defender a la nación entera. Y tengo que ayudar como miembro del oficialismo además a que haya las mejores políticas para que la nación progrese con armonía. Hay mucha diferencia entre ciertos lugares del país con otros. Soy diputado por la Ciudad de Buenos Aires porque decidí hacer mi vida ahí, pero soy una persona del interior, soy un hombre del interior. ¿Cómo se te plantea, justamente tomando esto que decís, la puja por los fondos, interior, conurbano bonaerense, en qué lugar queda un diputado de la nación pero que proviene de la ciudad autónoma? Yo no me pienso como un diputado de la ciudad autónoma. A mí me elige el pueblo de la ciudad autónoma, pero no para defender los intereses exclusivos de la ciudad autónoma.
Primero porque la ciudad autónoma muchos problemas no tiene, es la ciudad más rica del país. Si yo quisiera solucionar los problemas solo de la ciudad autónoma, me postulo, como me postulé el año pasado, a vicejefe o jefe de gobierno de la ciudad autónoma. Tuve esa posibilidad, casi ganamos. Nos quedamos a un poquitos puntos. Esos casi son una porquería. Esos casi son tremendos, a 2 puntos. Martín Lustó, que era el candidato a jefe de gobierno, yo era su compañero de fórmula. La verdad que hicimos una muy buena campaña, agradecemos muchísimo el apoyo de la gente y creo que sirvió para mostrar lo mucho que todavía se puede hacer. Pero vuelvo a tu pregunta. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, incluido el conurbano bonaerense, se pagaban tarifas de servicios públicos que son y eran un chiste. Y yo que conozco el interior del país, sé que hace muchos años el colectivo se paga 7, 8, 9 pesos. Sí. Y nosotros lo pagábamos 4 con los aumentos. Entonces digo, y el tren 1 peso con algo. Entonces digo, nosotros tenemos que ser más justos, porque sacar productos de las economías regionales a Catamarca, a La Rioja, a Chaco, a Formosa, a Jujuy, a Salta, le cuesta el triple que le cuesta sacar a las economías como la de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires, etcétera. Hablamos de flete y puerto. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que ser más justos con el desarrollo del país. Como digo eso, también digo que el conurbano bonaerense soporta en el mejor sentido una migración del interior del país, porque hay veces que los ciudadanos del interior del país no encontramos las mejores condiciones laborales, de vida, etcétera, y terminamos migrando, mudándonos a los conurbanos, al de la provincia de Buenos Aires, al del Gran Rosario, al del Gran Santa Fe, Córdoba, Mendoza, y a esos grandes núcleos urbanos también hay que dotarlos de recursos para poder dar soluciones de habitabilidad a toda esa gente, que en realidad no es de la provincia de Buenos Aires, termina siendo de la provincia de Buenos Aires, pero provienen de Chaco, de Corrientes, de Misiones, de Catamarca. Entonces digo, ya no importa de dónde seamos. Tenemos que pensar en un país que vaya, como dice la Lilita siempre, progresando de manera justa y con armonía. Hay que equilibrar esas diferencias, porque vos sabés que hay indicadores negativos en términos sociales, económicos y de desarrollo, tan negativos en provincias del interior como en el conurbano bonaerense. Y entonces hay que dotar de recursos, pero no solo de recursos, sino de inteligencia, de compromiso político, etcétera, para poder sacar a nuestros compatriotas de situación de pobreza, de situación de marginalidad. De todas formas, sí, es así, es un diagnóstico bastante certero. El tema es que las provincias no van a querer resignar nada y con razón, porque están todas al límite. Catamarca, te lo planteo desde este lugar en el mundo, también ve con preocupación y se va a reflejar en el Senado de la Nación seguramente que se intente meter mano a los recursos de la coparticipación. Yo tengo una idea sobre esto. Vos sabés que la ley de coparticipación es una deuda que tenemos con la Constitución Nacional Reformada que dice que teníamos que adecuar la ley de coparticipación. Pero también es una ley de acuerdo general. No puede haber nueva ley de coparticipación si no están de acuerdo todas las provincias. En ese sentido, creo que hay que reformular el sistema federal, sin terminar la discusión de la ley de coparticipación, que algunas provincias la verán muy bien, porque en ese nuevo criterio recibirían más plata respecto de lo que están aportando como impuestos coparticipables. La provincia de Buenos Aires aporta mucho más de lo que recibe. En ese sentido, yo creo que no tiene que ser lineal, pongo y retiro. No, porque uno también tiene que contribuir solidariamente a que avance el resto del país. Ahora, si no se llega a un acuerdo, ¿hay otros mecanismos para que nosotros cumplamos con la obligación constitucional de que este sea un país federal? Sí. Por ejemplo, el presidente de la Nación decidió devolverle el 15% a las provincias. El 15% que se le retenía por el sistema de jubilaciones. Sí. A provincias que ni siquiera la habían reclamado. Y que ni siquiera la habían reclamado al gobierno que se las había quitado. Tengo entendido, por ejemplo, que los gobernadores de Catamarca nunca habían reclamado por el 15%, al gobierno de Néstor y de Cristina que se los había tomado. Y nosotros ¿qué dijimos? No importa el signo político, tenemos que recrear el sistema federal con el respeto que la nación le debe a las provincias y viceversa. ¿Qué hizo el presidente de la Nación? Sentó a los 24 gobernadores y gobernadoras y dijo, vamos a hacer un acuerdo, ¿cómo vamos a devolver esta plata? Que a la Nación le cuesta devolverla, porque el déficit fiscal es de 6 puntos del PBI, que la Nación tiene que pagar obligaciones con los ciudadanos, pero que sabemos que no es de la Nación, que es de las provincias. Entonces se hizo un acuerdo y lo firmaron todos. Entonces, más allá de ley de coparticipación, sí o no, hay maneras de establecer
diálogo respetuoso y responsable entre nación y provincia. Ahora, como digo esto, que los recursos que son de las provincias tienen que ir a las provincias tienen que aprender a gestionar mejor sus recursos. Porque yo creo que en todos estos años que llovieron dólares en la Argentina, sí, porque básicamente la Argentina, de arriba a abajo, de este a oeste, vendía productos que cotizaban muy bien en el mundo. Digo, me parece que se ha hecho mal gasto de los recursos que tuvimos. Y hablando de recursos que tuvimos, que no tenemos... Eso va para la gobernadora. Sí. Digo, así como se devolvió la plata que le correspondía, así es como que los catamarqueños le tienen que exigir a que se administre mucho mejor. Y que los recursos de los catamarqueños terminen en beneficio de los catamarqueños. Ahora se viene otra llegada de dólares, pero es por endeudamiento. Acá en Catamarca se acaba de aprobar, o está ya en vías de aprobación, deudas por 700 millones. Ya la deuda no la voy a hacer maligna desde la primera mirada. Creo que tiene que ver con cómo se la usa ese dinero. Sin duda. ¿Están preparados para controlar también? Porque el país también, digamos, todo esto, este 15% que se devuelve, lo que pasa con distintos aranceles que no se van a cobrar en las economías regionales, que es muy importante. O sea, son dineros que no van a ingresar al Estado como ingresaban antes, pero que van a ingresar con formato de deuda. ¿Va a haber mecanismos de control desde el propio oficialismo, ustedes como alianza? Yo creo que sí, por supuesto que sí, pero me parece que vos recordás lo siguiente, va a haber dos tipos de deuda, la deuda nacional y la deuda provincial. La deuda nacional se controla desde el Congreso de la Nación porque es además el Congreso Nacional el encargado de administrar la deuda externa, de administrar la deuda en general, no solo externa. Entonces nosotros tenemos que autorizar o no al Ejecutivo para tomar nueva deuda y como vos decías, ¿es bueno tomar deuda? No, es bueno tomar deuda con buenas condiciones y bien utilizada. Eso es tomar buena deuda. Yo sí tomaría una deuda barata a largo plazo, con buenas condiciones y bien implementada, es en beneficio de la sociedad. Una deuda cara que solo beneficia a quien te presta, con negocio financiero en el medio y que no se termine utilizando para lo que se termina utilizando, estamos sonados. Porque a la larga, la corta se termina malgastando y a la larga la terminamos pagando 2 veces. Así es. Entonces, ya tenemos experiencia. Tenemos mucha experiencia sobre eso. Entonces, este esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional, vos bien lo dijiste y lo recordaste, quitarle las retenciones a las economías regionales posibilita y facilita sacarle un poco el ahogamiento que tuvieron durante los últimos años. Yo creo que hay que trabajar mucho más allá de eso. El tema de infraestructura es uno, el tema de transporte es otro, flete, pero hay que trabajar otras cosas. El costo de financiamiento es altísimo. Para cualquier actividad. Leyes laborales, el tema acá... Sin quitar derechos laborales. Obviamente. Porque yo creo que el costo laboral no tiene solo que ver con el beneficio que el trabajador tiene. Yo creo que hay litigiosidad que encarece las cosas, creo que hay mucho vivo en el medio, en el sistema financiero, en el sistema legal, en el sistema de administración, la burocracia estatal. Bueno, pero carísima para los ciudadanos. Sí, es parte de la corrupción, de toda la corrupción, porque eso también es corrupción. Sin duda. Acá tenemos el Plan Belgrano en el norte como un paradigma de hacia dónde vamos, pero todavía estamos en una etapa tan de título de diario y como que falta la concreción, falta ir a los bifes. Y las cosas, los ciudadanos agradecen cuando las cosas van a los bifes. Los ciudadanos agradecen cuando ven el beneficio de la obra terminada. Nadie agradece ya a esta altura, no somos tontos, nadie agradece un anuncio. Todos agradecemos el beneficio. Yo siempre digo, si nosotros hacemos bien las cosas, no tenés que pensar en la elección que viene, porque la piensa el ciudadano. Vos contás lo que lograste, no lo que hiciste, lo que lograste, porque las políticas públicas tienen que tener una consecuencia en la sociedad. Yo te puedo decir que hice 7.000 escuelas, pero si yo no bajo el nivel de repitencia y si no subo el resultado de las pruebas que yo le hago a los alumnos, quiero decir que hice 700 escuelas inútilmente, que administré muy mal los recursos en educación. Entonces no es solo lo que un gobierno hace, sino lo que logra. Y en ese sentido me parece que nosotros tenemos que contar a la gente de qué se trata. El Plan Belgrano, primero que es una forma de decirle a una región muy grande del país que le importa, que a la nación le importa. Digo, el NEA, el NOA,
tienen que importar. Fueron provincias olvidadas por todos los gobiernos. Pasaban los presidentes y los ministros a anunciar cosas que nunca se hacían. Y los gobernadores lo único que hacían era viajar a Buenos Aires a pedir un adelanto. Acá hemos visto presidentes subidos a un tren que después nunca funcionó. Por eso digo, entonces, lo que hay que hacer es, el Plan Belgrano lo que dice es una decisión política de que gran parte del país importa y que tiene que tener un apoyo especial en las políticas públicas. Y eso creo que es una muy buena medida. Lo que sí coincido con vos es, yo quiero verlo cuanto antes concretado, en etapas, en decisiones políticas concretas. Creo que van a venir muchas buenas noticias en el sentido de el transporte y sobre todo el transporte de cargas. Bien. Sánchez, la última, ¿cómo está la alianza? Cambiemos. Es un grupo heterogéneo, me parece. Sí, bienvenido sea. Bienvenido sea. Porque vos sabés que es heterogéneo desde los orígenes partidarios, pero la mayoría de los que conformamos Cambiemos tenemos historias personales medio parecidas. Yo siempre digo que uno no puede hacer política de manera muy distinta a la que vive y se crió. Digo, yo quiero que los argentinos vivan con todas las posibilidades que yo tuve. Fui a la escuela pública de buena calidad, tuve una familia que tuvo la posibilidad de trabajar y de darnos todo, nunca me faltó nada, pude hacer mi propia carrera, me dediqué a lo que me gustó y me fue bien. Eso quiero que le pueda pasar a cualquiera. Eso es lo que yo digo. Y eso me lo posibilitó mi familia y mi país. Entonces, la mayoría en Cambiemos somos así. Y entonces digo, no podemos pretender que las políticas sean muy distintas a lo que a nosotros nos posibilitaron. Vos podés tener escuela pública o escuela privada, a mí no me importa, pero tiene que ser de calidad. Tiene que ser pensada en el resultado. No tiene que ser pensada. A mí me encanta la escuela pública. ¿Tenés que tener salud? Sí, claro, yo tengo una buena protección de salud. Ahora, ¿y el que no la tiene, qué? ¿Lo tiramos a la calle? Bueno, no, tiene que ser buena. Tiene que ser buena. Entonces, esa alianza Cambiemos, que hoy fue una alianza electoral, pero que hoy es una coalición de gobierno. Es mucho más que una alianza. Es una coalición de gobierno con una responsabilidad mucho más grande, que integramos varios partidos, entre ellos el PRO, la Coalición Cívica, la Unión Cívica Radical, un partido muy importante desde lo territorial, desde la representación en las provincias, desde la experiencia de gobierno, digo, y con personas que tienen mucha experiencia y fortaleza. Lilita es una garantía en Cambiemos, porque sabemos que si está Lilita, muchas cosas que en el gobierno pasado pasaban, en este no van a pasar. Entonces digo, y hay una decisión de Cambiemos, y está muy bien. ¿Por qué digo que está muy bien? Porque se dan discusiones públicas. Nosotros no escondemos ni una diferencia en la discusión, y la diferencia no está tomada en el sentido de un riesgo, sino en el sentido de un aporte. Cuando nosotros decimos que estamos de acuerdo con pagarle a los jubilados, que estamos de acuerdo con solucionar holdout, que estamos de acuerdo con modificar impuestos a las ganancias, todo lo que se hizo, estoy contando, ley PYME, ley de autopartes, etcétera, y nos metemos con las dos patas y ponemos la cara, ponemos nuestro nombre y somos una sola coalición de gobierno que estamos pensando en el ciudadano. Y cuando tenemos diferencia creemos que lo decimos y lo hacemos porque pensamos que hay otra cosa, otro planteo que puede dar mejores resultados. Yo siempre lo digo y a ustedes les debe interesar mucho, quitar las retenciones mineras solo resultó, y creo que las retenciones están mal, pero quitar las retenciones mineras solo redunda en beneficio de las empresas mineras. Yo hubiese estado más de acuerdo con rediscutir el régimen minero para poder tener actividad minera con responsabilidad ambiental, con beneficio para quienes son los dueños de los recursos, que son las provincias y sus ciudadanos, y que haya un equilibrio entre quien explota el recurso y quien es el dueño del recurso. Y hubiese dicho, ¿cuántos son las retenciones mineras? 3.300 millones por año. ¿Quiénes son los dueños de las retenciones mineras? ¿El Estado Nacional? No, el Estado Nacional se los queda medio indebidamente. ¿Y quiénes son? Las provincias mineras. ¿Y yo qué haría? Me hubiese sentado con los 6 gobernadores de las provincias mineras y les diría, che, ¿cómo podemos poner estos 3.300 millones para poder, por ejemplo, ayudar a la reconversión económica de las provincias mineras? Porque el recurso se agota. Sí. Entonces yo hubiese dicho eso, hubiese dicho, rediscutamos la política minera, pongamos foco en la discusión en la política ambiental, porque eso es responsabilidad, pongamos esa plata para que, por ejemplo, Catamarca pueda potenciar el potencial turístico que tiene, que es infernal y no está explotado. Es una provincia hermosa. Entonces, y creo que se va a hacer, y creo que se tiene que hacer. Cuando nosotros decimos que no estamos de acuerdo con quitar como se quitó las retenciones mineras es porque creemos que hay muchos mejores usos para esa definición.
Fernando Sánchez, diputado nacional, muchísimas gracias por muchas estos gracias minutos. a vos por la nota. Un gusto. Igualmente. Culmina otra Conversaciones en la Nube, realmente interesante, compartida con protagonistas, en este caso de la realidad nacional. Muchas gracias.